hay que ubicar esto en un contexto un poco más general. Yo diría que aquí hay por lo menos un aspecto a considerar, que es el de el pésimo sistema institucional en el cual están insertas las municipalidades. Por un lado, las municipalidades carecen de recursos administrativos y económicos para lo que es la gestión y la administración. Si tuvieran que procesar, por ejemplo, todas y cada una de las subvenciones, no hay personal especializado para eso. Y eso provocó en otras municipalidades y en otros lugares, digamos, problemas como los que estaba tratando el Ministerio de Educación. Entonces, uno diría que las municipalidades le han sido trasladadas una serie de atribuciones para las cuales no tienen los recursos, ni tienen el personal, ni digamos los sistemas de gestión que se necesitan al respecto. No deja de entonces de ser un buen indicador el hecho que si uno toma el conjunto de los reclamos o requerimientos de la Contraloría, por ejemplo, en materia de temas que podrían tener que ver con irregularidades, de lejos la proporción que cabe en las municipalidades comparados con el gobierno central, no hay donde perderse. Es porque hay más nivel de corrupción en las municipalidades que en el gobierno central. Lo que es evidente es que hay mucho más sospechas, reclamos, requerimientos, irregularidades o de corrupción, o como se le quiera llamar, al nivel municipal que al nivel del gobierno central. Y eso tiene que ver entonces, y esto es relativamente independiente del color político de quienes dirigen la página, que por un conflicto personal, de desencuentro o rivalidades de tipo político o de tipo personal, alguien pueda enrostrar a otro en una municipalidad irregularidades. O sea, ¿por qué? Porque en ese ámbito se dan mucho. ¿Por qué? Porque estructuralmente, institucionalmente, el sistema es muy débil. Y no ha habido una revolución en la gestión y en la administración municipal, y por otro lado tampoco ha habido la suficiente, además de no contar con todos los recursos humanos, la suficiente capacitación para enfrentar las tareas que enfrentan los municipios. Entonces hay ahí un caldo de cultivo que es mayor que el que ocurre sin duda en el gobierno general. Ahora, lo que se quiera pensar del caso particular de lo que ocurrió en el caso de Uraba, como digo, yo prefiero no pronunciarme. Ahora, entiendo una cosa, entiendo que hay algo, y sin que eso signifique ninguna consideración negativa hacia la alcaldesa, ni tampoco necesariamente positiva hacia el bien Lavín. Entiendo sí que en este marco, en el cual todo puede pasar, y en este tipo de conflictos le aseguro que más de uno tiene razón, que probablemente o ninguno tiene toda la razón y ninguno tiene toda la razón, ninguno está totalmente equivocado y ninguno tiene toda la razón. Eso es, a mi juicio, claro. En ese marco, lo que hay que pensar es el fenómeno político más general. ¿Qué es lo que llama la atención? Llama la atención que en un momento en que Joaquín Lavín vuelve a ocupar un rol protagónico junto con Juan Antonio Coloma y Longueira, vuelven a ocupar ellos, cada uno por razones distintas había tenido una cierta marginación, uno porque no se le había
apoyado en su candidatura presidencial, el otro porque no había sido considerado en la directiva, y el otro porque, digamos, la UDI pareciera darse cuenta que finalmente el candidato había ser Piñera. Bueno, todos tenían algún requiebro que hacer, algún reclamo que hacer, y sin embargo Enara Raín logró, en la reunión de la FEDMAN del Congreso que tenían, ¿no?, logró, digamos, una solución que fue poner a los tres juntos a hacerse cargo de la tarea municipal. Ahora, Lavín está interesado en sacar la política de la derecha, del patrón de la UDI, que es el patrón, digamos, derecha heredera de Pinochet, partido básicamente de tipo, digamos, autoritario. Lavín quiere romper con eso. Y por otro lado, también yo creo que tiene la perspectiva de ir más allá de una derecha que, si bien es democrática, como expresa Piñera, representa demasiado a los sectores ricos, plutocráticos del país. Entonces, mi impresión, el que quiere desmarcarse se da cuenta que en la derecha las estructuras partidarias son importantes, pero a su vez quiere marcar una cierta independencia. Entonces, a la vez participa en un proceso de tanta importancia como la selección de los candidatos, ¿no? Y por otro lado, está preocupado de y por eso hay que tomar en cuenta tanto lo que ocurre con su yerno, con el hecho que él se pronuncia contra la acusación constitucional contra la ministra Proboste. Entonces, él claramente quiere demarcarse de una oposición negativa, quiere marcar una visión distinta y de algún modo refundar la derecha. Ahora, se junta eso que tiene un yerno, en una situación familiar con ciertos problemas, con una dedicación muy grande de la Suiza, y entonces en ese momento se produce estas cuestiones que muchas veces ocurren en política, en que se toma decisiones. Por un lado hay algo razonable, por otro lado están los sentimientos familiares, los sentimientos personales, los sentimientos de lealtad al respecto. Ahora, lo que yo creo que fue importante en todo esto es que mostró que lo que yo decía inicialmente es que, porque esto tuvo una estrategia hubo un problema como de dominó, porque después cayeron otras municipalidades, es que aquí hay un problema que desborda absolutamente las denuncias que quiere hacer la oposición de corrupción al gobierno, y que los problemas de irregularidades y posibilidades y falta de transparencia y posibilidades de corrupción atraviesan en general la estructura del Estado y de la institucionalidad que heredamos de la época de la dictadura, y que no hemos hecho la transformación necesaria, digamos, al respecto.